porque me enchina la piel cada vez que un joven me pide un consejo, le doy un consejo y sirve para su vida. Eso son los pueblos. Entonces, podríamos seguir hablando, no quiero decir que no valore las batallas globales de América Latina, pero dentro de esas batallas globales son invisibles los pueblos indígenas. Revisemos la historia, revisemos los pensum de la educación, así que quedaré con plantearles a ustedes que mi sueño como mujer indígena, mujer maya, parte de esta comunidad científica, porque esta comunidad científica tiene un peso en su espalda de seguir creando horizontes científicos para el ser humano en general. Espero la revolución educativa. Un día que haya una revolución educativa desde el punto de vista cultural, pues hagamos la revolución cultural para que no sea egocentrista, para que no sea excluyente, y bueno, encaremos esa revolución cultural, esa revolución política. Me ha tocado en mi país como señor ministro, usted lo conoce, con él hemos venido trabajando en la Universidad de San Carlos muchos años, pero también en la reforma educativa en Guatemala, en posesionar a los pueblos indígenas, etcétera. Pues sabe muy bien que también hemos incursionado en la política, hemos creado algunas referencias, tenemos avances, etcétera. Y bueno, hay una cantidad de proyecciones, ya se me fueron los 10 minutos, pero la revolución educativa deberá un día ocurrir, porque aquí estamos vivos y seguiremos hacia adelante. Muchas gracias. Pasamos ahora al señor ministro Óscar Hugo López, ministro de Educación de Guatemala. Buenas tardes, un gusto saludar a cada uno de los presentes, a las distinguidas autoridades universitarias y de este bello municipio, mi saludo muy fraternal, a mis amigos panelistas, una buena ocasión para conversar frente a ustedes sobre un tema de relevante importancia para nuestros países. Voy a ubicarme en las reflexiones, en algunos momentos en forma general y en algunos muy particularmente refiriéndome a la sociedad guatemalteca, a nuestro país, que es el que más conozco, pero en algunos momentos haré reflexiones más generales. Cuando se nos pregunta qué significó para los pueblos indígenas la independencia política, en realidad la independencia en el caso de Guatemala fue un movimiento que gestaron los criollos. No tuvo participación el pueblo y menos los pueblos indígenas. Más bien fueron los criollos quienes, inspirados por la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, empezaron a generar la idea de independencia. En el caso de Guatemala se independizó de España, pero se anexó a México. Es decir, siguieron generando cierto grado de dependencia. De hecho, la independencia se generó más en los países como México y América del Sur, y en Centroamérica la situación fue un poco más lenta. Sin embargo, los pueblos indígenas siguieron viviendo con graves problemas como trabajo forzado, marginación, invisibilización de sus saberes, de su cultura, de su idioma. Más bien la idea era sustituir su idioma por el español, y también sus creencias, como bien lo sabemos, por creencias que no eran propias. El racismo, la conclusión de derechos, etcétera, fueron elementos que siguieron presentes dentro de la sociedad. No han cambiado mucho. Las formas en que se presentan obviamente nos generan una diferente forma de verlos, pero se siguen presentando dentro de la sociedad.
no tienen voz en muchos aspectos. Es cierto, las poblaciones indígenas puede ser que ahora tengan ya el derecho a ir a emitir un voto, pero realmente a veces son participaciones políticas forzadas que no les han permitido la verdadera oportunidad de ser partícipes directos de todos los procesos. Uno de los elementos que ha seguido presente es el hecho de no tener derecho a su territorio. Se perdió, en Guatemala es muy típico determinar que la mayoría de la tierra está en propiedad de muy pocos. Es decir, un despojo que todavía sigue reflejado dentro de la sociedad guatemalteca. Y por qué no decirlo, una exclusión dentro de los sistemas y particularmente el sistema educativo nacional y una dominación de unos pocos ante la mayoría. Guatemala tiene una población grande en porcentaje con relación a la población indígena, un 40, un 50%, y hay muchas personas que no se identifican como miembros de algún grupo indígena por todo lo que eso ha representado en la historia de nuestros países. Ha partido también un tema muy importante que vale la pena mencionar, que es la división que se creó dentro de los mismos grupos indígenas producto del interés de los sectores por continuar con la dominación, y eso fue generando también un grave problema de confrontación. La imposición a la religión, la imposición a un idioma fue también un elemento muy importante. La forma de organización de los pueblos indígenas se desarticuló y se generó una dominación individualizada de algunos sectores. El sistema educativo particularmente fue de mucha dominación, contando solo una parte de la historia y dejando a un lado todos los conocimientos, todos los saberes de las poblaciones indígenas. Hasta la Universidad Nacional, una universidad que tiene 342 años de fundación, la cuarta en América, no formaba recurso profesional con pertinencia lingüística y cultural. Desconocía, no incluía esos temas. Hasta los años, la primera década del siglo XX, en una coordinación muy particular y con una iniciativa de la doctora Menchú, se iniciaron las gestiones que duró años y años para que la misma universidad permitiera que se formara profesores con pertinencia lingüística y cultural. Costó muchísimo. Temas como, por ejemplo, la matemática maya, la medicina y la agricultura con enfoque maya o de la cosmovisión maya, no se entendía, no se aceptaba, no se creía que podía existir, se descalificaba. Fueron esfuerzos que hicimos desde aquella década, en mi función de director de la Escuela de Profesores y ella como presidenta de la Fundación Menchú, hasta lograr la formación de profesores con pertinencia lingüística y cultural, a nivel de carrera técnica, después a nivel de licenciatura y ahora a nivel de maestría. Un esfuerzo que encabezó la doctora Menchú y que a nivel universitario es el primer esfuerzo más relevante y grande en la formación del recurso humano con pertinencia lingüística y cultural. Muchas gracias. Ahora va a responder la pregunta el doctor Juan Mancilla, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco y un representante y defensor de la comunidad mapuche. Marimari Compuché, Marimari Pupení, Marimari Lamiem, Retumay. Muy buenos días a todos y a todas, a cada uno de ustedes. Agradecer esta invitación en este relevante panel a la doctora Viana y a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que es la que ha permitido que yo esté aquí.
Respecto a esa pregunta, en el caso de lo que hemos estudiado fundamentalmente de los pueblos originarios del cono sur de América, y específicamente el caso del pueblo nación mapuche, el tema de la independencia política es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque tal vez de la independencia política de Chile. Porque en el año 1641, en plena colonia, se celebró un parlamento entre los españoles y los mapuches, el parlamento de Quilín, entre el marqués Baides y Lientur, y la corona española acepta la autonomía del pueblo mapuche. Por tanto, cuando se produce la independencia política, en 1810, ahí se conmemoró el bicentenario en Chile, en 1910, en 2010, esa conmemoración actualizó esa situación en la cual el pueblo Estado-Nación Mapuche era independiente en el momento de la independencia política de Chile. Por tanto, gran parte del pueblo mapuche apoyó a los españoles y no a los chilenos, a los patriotas. Se produce la independencia política de Chile en 1810, 1812, y se produce un paréntesis geográfico en el centro-sur de Chile, la región de la Araucanía, que es de donde yo vengo, y el mismo ejército que triunfó en la Guerra del Pacífico avanzó hacia el sur y derrota al pueblo mapuche. En el caso, es un caso específico porque debe ser uno de los pocos pueblos originarios que era independiente. Es un pueblo, Estado-Nación independiente, que pierde esa independencia post-independencia política de Chile. No obstante, el primer escudo de Chile tiene a dos grupos, digamos a dos mapuche. ¿Por qué? Porque representaban un imaginario de éxito y de resistencia respecto del español. No obstante, a finales del siglo XIX, la violencia lingüística, cultural, territorial, política del Estado fue incluso superior a la que hubo en el siglo XVI, cuando se funda en el año 1881 Temuco, capital de la región de la Araucanía. Entonces, indudablemente que es una pregunta muy difícil de responder en ese sentido, porque a partir de eso empieza una situación difícil para el pueblo mapuche y para muchos pueblos originarios, porque efectivamente son reducidos en sus tierras, y el 96% de las tierras que ellos poseían pasan a colonos nacionales, extranjeros, y lo que sobró se lo entregaron a ellos en reducciones a partir de títulos de merced, como si fuese un regalo que le entrega el Estado a este pueblo. En ese sentido, se produce también un problema de, lo que decía el doctor Hugo, de relación asimétrica desde el punto de vista cultural, y empiezan a aparecer distintos agenciamientos, misiones, escuelas, internados, la ciudad, que van a comenzar a generar una situación de intercambio cultural difícil para el pueblo mapuche. Chile tiene 17 millones de personas aproximadamente, y de ese porcentaje el 10% pertenece al pueblo mapuche. Por tanto, en este sentido, lo que yo puedo decir para finalizar es que ha sido una lucha permanente de poder legitimarse como pueblo y a la vez recuperar algo que, pese a todos los dispositivos de poder que se ejecutaron, siguió manteniendo la lengua, el mapuche zungun. Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta. Van a responder en el siguiente orden. Primero, el doctor Óscar Hugo López. Segundo, la doctora Rigoberta Menchú. Y tercero, el doctor Juan Mancilla. La segunda pregunta dice: en las últimas décadas
se ha avanzado en la configuración plurinacional de algunos estados latinoamericanos, pero las condiciones de vida no han mejorado sustancialmente. ¿Qué piensan ustedes? Doctor Oscar Hugo. Bueno, es una pregunta bastante compleja. Estamos hablando de que debemos de pensar y reflexionar acerca de las razones por las que no se han logrado configurar esas condiciones de vida, mejorar esas condiciones de vida, particularmente de las poblaciones indígenas luego de la independencia. En primer lugar, yo creo que no solo son esos 200 años luego de la independencia, son más años. La conquista, esos 500 años de represión, de marginación, de exclusión, de esclavitud, no se pueden resolver, creo yo, de una forma muy lenta, pero muy rápida, pero además de eso se requiere voluntad política, se requiere un cambio de paradigma, una forma distinta de ver esa situación y ver la necesidad de inclusión. Hay un elemento que a mí me parece muy importante y es el hecho de que se ha estado más bien pensando desde lo monocultural. No se ha estado pensando desde la pluriculturalidad, desde la integración, desde la búsqueda del reconocimiento a los derechos de los demás, sino de la dominación de unos para con otros todavía. Bolivia, a nuestro criterio, personalmente hemos analizado mucho ese caso, es un ejemplo de un Estado plurinacional que ha logrado cambios importantes en las condiciones de vida de sus habitantes. Nosotros todavía vamos muy atrasados en ese tema en nuestro país. La pobreza está todavía reflejada en su gran mayoría en el área rural, pero particularmente en el área rural indígena. El acceso a la educación estaba más afectada a la población del área rural, pero particularmente la población indígena. Y si vamos más allá nos damos cuenta que está más afectada, por ejemplo, la mujer indígena en particular. De cada 10 niñas que entran a la escuela primaria, tan solo 6 terminan los 6 años de la escuela primaria. De esas 6 pasan 2 a secundaria y una tiene acceso a la universidad, lo que no significa que termine la universidad. Es decir, si a eso analizamos, agregamos elementos relacionados con el acceso a la salud, al trabajo, algunos otros derechos, la situación sigue siendo muy problemática. Las poblaciones con menores índices de desarrollo son las poblaciones rurales y particularmente las poblaciones indígenas. La migración del campo a la ciudad, la migración hacia el norte, también está asociada en gran medida a la población rural y a la población indígena en particular. La discriminación, el racismo, la exclusión sigue actualmente, solo como ya lo he mencionado, con métodos distintos. El Estado ha sido monocultural, se ha impuesto un idioma ante los idiomas locales, nosotros tenemos 23 idiomas y ya hay una ley que reconoce los idiomas. Sin embargo, el llevar el abordaje de la educación, por ejemplo, utilizando los idiomas mayas, ha costado enormemente. Ya está en ley, ya se ha avanzado, pero todavía la parte operativa se ha vuelto compleja, por razones como ya lo he mencionado. Se piensa desde lo monocultural y no desde lo indígena y lo plural. Así como eso, hace falta cambios en las constituciones, en las instituciones, para que a partir de ello podamos ir haciendo valer derechos y que las cosas vayan cambiando. Muchas gracias, doctor Oscar Hugo. Seguidamente la doctora Rigoberta Micho. Gracias. Yo realmente estoy consciente de que el sistema global
es el sistema colonial, es el sistema colonialista. No es error, digamos, de una persona que quiere sacar un doctorado y que de repente se percate y diga, oye, ese doctorado que estoy sacando tiene que ver con sabiduría ancestral, con los pueblos indígenas, con sus enseñanzas, sus saberes, conocer la otra civilización oculta. No es error de uno, sino uno tiene que seguir los esquemas. Y dentro de los esquemas es colonialismo. Yo lo llamo el colonialismo contemporáneo. Quizá no tiene los rasgos del colonialismo total del pasado, porque más o menos nos mezclamos, pero sí es colonialismo. Entonces la educación formal es exógeno. ¿Qué hacemos nosotros frente a una educación exógena? Pues simple y sencillamente continuar las reglas de una calidad de vida, una forma de vida. Y en esa forma de vida es donde yo tengo depositado mis esperanzas. Creo que los fenómenos o los cambios que han dado América Latina, como Bolivia, por ejemplo, yo no esperaba que la revolución de Bolivia pudiera entonces hacer una revolución educativa, pero sí puede avanzar algunos de la conciencia humana boliviana, es decir, van a nacer nuevas ideas que vaya dando un sello de lo nuestro, podemos decir, lo nuestro boliviano, y de eso va a arrancar un proceso. Yo no pienso que el Estado colonial se cambie solo porque le da la gana de cambiar. Es que no valoramos lo nuestro, es que no nos importa, es que no lo vemos como ciencia, lo vemos como algo extraño. Y luego, pues yo creo que el gran pecado también de todos los procesos libertadores, podemos llamarlos en América Latina, hasta los últimos, esos procesos libertadores campesinizaron al indígena y no tomaron a los pueblos indígenas con su integralidad, sino lo campesinizaron. Vamos a hablar de una zona del área campesino, pero el campesinismo en este tiempo también es económico. Ya no el valor de la madre tierra, que yo decía hace un rato, pues si pensáramos así, qué horrible que yo tengo que vender mi madre. Pero la tierra para este mundo contemporáneo solamente es valor económico. Entonces, ¿cómo el materialismo se incrustó totalmente? Y abordamos el tema de los pueblos indígenas desde un punto de vista externo y no desde un punto de vista interno. Sería muy importante hacer un enorme esfuerzo para identificar los rasgos de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a revalorar la tierra en primer lugar. ¿Por qué? Porque tendríamos que volver a una profunda conexión con la madre tierra y una profunda conexión con los valores y principios que nos hace posible la vida. Entonces la medicina ancestral podría tener una participación, porque no solo es curar una herida, sino es crear un ser humano integral, es decir, la salud espiritual, física, emocional. La salud integral es algo que persigue la vida cotidiana de los pueblos originarios. Hay avances. Yo también en el año 82 me tocó estar en Ginebra para la reforma del convenio 107 al 169. Era nuestra gran ilusión. Creíamos que el convenio 107 vendría a dar como una primavera para los pueblos indígenas. Después trabajamos intensamente para la creación del foro permanente en la ONU
y la creación también, la definición de los principios universales de los derechos de los pueblos indígenas. Yo cada vez que estoy con mis estudiantes, de hecho tengo una cátedra extraordinaria en la UNAM, les pregunto a los doctores si han leído alguna vez los 40 artículos, solo 40 artículos de la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas, y me doy cuenta que ninguno lo ha leído. Entonces yo estoy dando una cátedra en un lugar donde a veces ni siquiera entienden mi lenguaje, digamos. Esa emoción que creó los años 90, precisamente en la ONU, en el Concierto de las Naciones, en la promulgación de decretos, de leyes, de normas, en varios países de América Latina, lo percibimos nosotros en esa juventud como la primavera indígena, porque nos iba a dar derechos, porque lo que no estaba tipificado no existe, pero si ya estaba en ley, pues empezaba a existir. Y vemos hoy, y vamos a hacer una evaluación, y vemos que no cambió mucho, especialmente para los pueblos indígenas. O sea, la letra muerta, como lo llamo yo. ¿Cómo despertamos esa letra? No volvamos a empezar, sino despertemos esa letra muerta que está allí y que está bien definido. Yo tengo esperanzas en Bolivia, en Guatemala, en Centroamérica, Mesoamérica, sobre todo. Mi sueño es Mesoamérica, en Bolivia, en Ecuador y en algunas otras áreas donde un día habrá una revolución educativa, es lo que digo, un día habrá. ¿Por qué? Porque nuestras nuevas generaciones están teniendo más oportunidad en el debate y nuestros doctores que pertenecen de los pueblos indígenas volverán a sentir la pasión de su relación con sus ancestros y su madre tierra. Doctor Juan Mancilla. Sí. Efectivamente, la pregunta es si las condiciones de vida han mejorado o no han mejorado sustancialmente. En el caso, que es el que yo coloco aquí, para que ustedes conozcan que es del sur del mundo, del cono sur, no han mejorado sustantivamente. Es más, después que se produce, podríamos decir, el proceso de reducción de las poblaciones originarias, se produce una diáspora, podríamos decir, de la población mapuche hacia el centro del país y hacia otras ciudades, y empieza a aparecer un sujeto histórico que es el indígena urbano, el mapuche urbano, que también existe en términos de lo que iba ocurriendo. Sin embargo, cuando uno visualiza el mapa, en el caso de Chile, coincide que la región de la Araucanía es la región que presenta los índices de desarrollo humano más bajos del país y uno de los índices de desarrollo humano más bajos de lo que es América Latina. Y ahí es donde efectivamente aparece podríamos decir, en el discurso oficial, el problema mapuche, que en realidad es el problema del Estado de Chile, con el pueblo, nación indígena mapuche, a quienes no nos gustan o no nos gusta que se le diga etnia en específico, porque es un pueblo, o que se hable reiteradamente en los momentos de Huiñón Antú o de celebraciones del regreso del sol. Ahí empiezan los niños, asisten a la escuela, comillas, disfrazados de indígenas, para poder conmemorar rituales, y se habla de la cultura mapuche. La cultura es un pueblo, nación, que estuvo antes, durante y sigue estando ahí en esa situación. Por tanto, recuperar es un verbo que se conjuga de muchas maneras. Y la recuperación de las tierras ha sido naturalmente uno de los grandes objetivos de este pueblo. Ha empeorado también porque ha ingresado en la tierra ancestral indígena las forestales.
las empresas forestales, que tienen efectivamente en uno de sus ítems hacerse cargo de la responsabilidad social o también de respetar el convenio 169. Pero eso ya forma parte del relato, es una narrativa aprendida, mecánica, pero que finalmente no ha llegado a puerto. Es también solo sobre territorio indígena, en el caso de Chile, donde se ha aplicado la ley antiterrorista. Entonces, cuando alguien roba, alguien de la oligarquía roba, eso es cleptomanía. Pero cuando roba un indígena, es un terrorista. Entonces, bajo esa lógica, se empiezan a naturalizar prácticas y ahí la escuela ha cumplido un rol muy potente para seguir manteniendo lo que yo podría matizar, lo que dice también la doctora Menchú, un colonialismo republicano o una república colonial. Bueno, en esta ronda de preguntas vamos con la tercera. Esta tercera va a ser de manera individual a cada uno, en la cual la contestan desde su punto de vista. La van a contestar en el siguiente orden. Primero el doctor Óscar Hugo López, segundo el doctor Juan Mancilla y cerramos este panel con la doctora Rigoberta Menchú. El doctor Óscar Hugo tendrá 10 minutos, el doctor Juan Mancilla tendrá 10 minutos y la doctora Rigoberta Menchú tendrá 15 minutos para ese cierre. Para esta tercera pregunta y final, debemos agradecer que estamos estrenando un sitio y agradecemos a nuestro anfitrión, al señor alcalde Pablo Emilio Cepeda, que estamos en su casa. Muchas gracias por alojarnos a este congreso y a este sector académico y a las personas que estamos acá. Muchas gracias, señor alcalde. La tercera pregunta, vamos con el doctor Óscar Hugo López. Las sociedades multi e interculturales, pluriétnicas, resilientes, son todos conceptos, epistemologías inventadas por las culturas dominantes. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Educación de Guatemala ante un mundo globalizado? Muchas gracias. Le hago la broma a la doctora Menchú que si gusta le regalo mis 10 minutos. En realidad es muy necesario repensar no solo esas categorías y esos conceptos, sino que también el abordaje que se hace de los mismos. Ya hay algunos adelantos en algunas sociedades que le han puesto especial atención al tema y ahora ya se ha empezado a hablar, por ejemplo, del buen vivir, por ejemplo, de la vida plena, de la educación propia. Es decir, han empezado a surgir nuevos conceptos, nuevas categorías para la inclusión de lo intercultural, de los saberes ancestrales, de esa necesidad de ser pertinentes con la relación naturaleza, ser humano, etc. Entonces será muy necesario seguir repensando esas categorías y también el abordaje de la temática dentro de la misma sociedad. La participación de los pueblos indígenas en todo es clave. En la educación es fundamentalmente importante. Nosotros hemos empezado, en la semana anterior, por ejemplo, a hacer una consulta nacional
para la elaboración del Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible 2020-2032. Una consulta en toda la sociedad guatemalteca, en los 340 municipios del país, con la participación de la sociedad civil, con la participación de las comunidades, para que aporten ideas, reflexiones, que participen en las conversaciones acerca de la educación que aspiran tener, de la necesidad de repensar la sociedad en donde vivimos y cómo juntos podemos ir tomando esos elementos hacia una mejor educación. No se debe de seguir haciendo desde el escritorio de los académicos, sin incluir a la población. Ese es un elemento muy importante. Por otro lado, nos parece fundamental el ir recuperando, el ir incluyendo la cosmovisión de los pueblos indígenas. La cosmovisión, la forma de ver, de entender el mundo es fundamental. Esa relación del ser humano con la naturaleza, que no es una relación de explotación en el caso de la cosmovisión de los pueblos indígenas, a diferencia de los mestizos, y que debe de empezar a trabajarse dentro del sistema educativo. Ese aprovechamiento de los saberes ancestrales en el tema de la medicina tradicional de los pueblos indígenas, sumamente importante, y esto ya ha empezado a incluirse dentro del sistema educativo nacional. Repito, cuando diseñamos el modelo de formación de profesores con pertinencia cultural y lingüística, el pensum de estudios de esa carrera era un pensum totalmente distinto, con una orientación que rescataba los saberes ancestrales. Obviamente nadie quería aprobar un programa así, porque no era pertinente al modelo tradicional. Sin embargo, ahora, por ejemplo, en Guatemala tenemos un currículum nacional base, producto de los acuerdos de paz firmados en 1996, que ha ido trabajándose en función de la participación de la sociedad. Y ahora ya se está abordando un currículum por pueblos, un currículum que responda a las necesidades de cada una de las regiones, y la idea con la consulta nacional es que ese currículum se alimente más de esa aspiración que es válida, muy importante, de las poblaciones indígenas. Creemos que la educación bilingüe intercultural, como le hemos dado por llamar dentro del sistema, es importante, pero no debería de ser vista como una educación bilingüe intercultural solo para las poblaciones indígenas, sino que a partir de una misma ley que se aprobó en el Congreso de la República, ahora se trata de generalizar la educación con enfoque intercultural para también los mestizos, que son los que incluyen alto grado de racismo, discriminación y exclusión, de tal manera que no tendría que ser solo una educación para los indígenas y los mestizos pues recibirán una orientación distinta, sino más bien la oportunidad de respetar las formas de pensar, la cultura, las tradiciones, el idioma y todos los elementos. Por lo tanto, también los mestizos están recibiendo ya formación intercultural. Ha costado mucho, ha sido difícil, pero se ha ido trabajando bastante avanzado. El tema de la formación de los maestros. Podemos tener un gran currículum mejorado, con pertinencia lingüística y cultural, pero no tenemos el personal formado para el efecto. Ya hemos dado pasos muy importantes. Se crearon las escuelas normales bilingües interculturales que están dedicadas a la formación de profesores en esa dirección, con esa pertinencia. Las universidades están también empezando a incluir dentro de su oferta la formación de recurso humano, con lo cual se persigue que sea un proceso de formación integral. Muy lento todavía, pero va en camino. Muchas gracias. La pregunta para el doctor Juan Mancilla es la siguiente. Las sociedades multi e interculturales, pluriétnicas, resilientes,
son todos conceptos, epistemologías inventadas en las culturas dominantes. ¿Cuál es la propuesta de las comunidades mapuches en Chile ante un mundo globalizado? Bueno, primero, el pueblo nación mapuche es diverso. No hay una respuesta. De hecho, eso es lo que lo caracteriza. Los que en la cordillera, los pehuenche, tienen unas propuestas, los que viven cerca del mar, los lafkenche, otra, los que viven más al sur, los huilliche, otra, y los picunche, otra, y los nache, que de ahí era Lautaro, Leftraru, otra. No hay una sola respuesta, porque el mundo indígena no es un mundo monocultural, es un mundo también diverso. Entonces, proponer una respuesta es nuevamente caer en esa lógica de multiculturalismo que evidentemente confunde los procesos migratorios que vienen desde África a Europa y en Norteamérica con el tema de los pueblos originarios. Las leyes de inclusión colocan en el mismo lugar las necesidades educativas especiales, que son muy importantes, la diversidad sexual y los grupos indígenas, en el mismo plano. Creo yo que forman parte de la diversidad, pero la cuestión ancestral es más sagrada y más relevante porque es primigenia. Y esa conciencia es muy difícil cuando la mentalidad no cambia y sigue existiendo un racismo intelectual. Porque nosotros podemos pensar en reforma, pero si no reformamos el pensar, eso no tiene ningún sentido. Chile se declara un país monocultural, es un país que no es federal, por lo tanto la lucha del pueblo mapuche es más difícil, porque sigue siendo una frontera. Pero hay desafíos importantes, al menos con el que yo me puedo identificar más. Primero, un sinceramiento y reconocimiento auténtico de que Chile es un país pluricultural, no monocultural, y que es también un país plurinacional. No es un país unitario porque sigue existiendo una frontera interna. Segundo, una política de reparación auténtica, que es lo que decía el doctor Hugo, que la interculturalidad enseñada a los indígenas para los indígenas no tiene ningún sentido porque genera nuevamente una reproducción de la desigualdad dentro de la desigualdad. Y finalmente, un cambio cultural en el país. La historia del pueblo indígena mapuche, yo creo que de los pueblos originarios de América, está dentro de lo que en historia se denomina la larga historia. Es una historia de la lucha por la autonomía. Los mapuches tuvieron que detener a los incas, que no pudieron avanzar. Después vinieron los españoles y después vinieron los chilenos. Y desde ese punto de vista creo que hay que recuperar esa lógica, recuperar el mapuzungún, y también hoy día en este mundo globalizado hay también un desafío importante desde el punto de vista de que la propiedad indígena es una propiedad colectiva y no es una propiedad individual, y por tanto muchas veces muchas marcas empiezan a inscribir en los registros de propiedad intelectual parte de la cosmovisión indígena que está en el tejido, que está en los saberes, y pasan a ser propiedades de otros y no de los auténticos pueblos. Por lo tanto, lo que podemos decir es que el pueblo mapuche lucha por su autonomía, y la autonomía no es la independencia. La autonomía es un estatus, y dentro de la democracia, tal vez el más profundo de los estatus, y en ese sentido permite mejorar y superar la situación colonial, y no confundir la palabra tolerancia, que es muy básica y la más primitiva de los estados, aguantar al otro, sino que avanzar a una aceptación de una alteridad radical. Y eso hay que sentirlo, hay que vivirlo y no solamente declararlo.
Muchas gracias, doctor Juan Mancilla. Pasamos a la pregunta final y de cierre de este panel, dirigida a la doctora Rigoberta Menchú. Tendrá 15 minutos para la respuesta. Volvemos y planteamos lo mismo. Las sociedades multi-interculturales, pluriétnicas, resilientes, son todos conceptos, epistemologías inventadas por las culturas dominantes. ¿Cuál es la propuesta de la comunidad quiché, que es su comunidad, ante un mundo globalizado? Gracias. Primero le voy a dar un minuto a mi colega, señor ministro, porque de verdad es una buena persona. Hemos trabajado. En lugar que yo le diera, ella me da tiempo. Muchas gracias, doctor. No, hay una frase que me pareció muy importante y que se me escapó de leerla antes cuando tuve mi participación. Grimaldo Vázquez dijo: toda cultura percibe y concibe el mundo a su manera. Si bien existen invariantes humanas, es decir, los rasgos que nos distinguen de otras especies, no existe un universal cultural. Lo que tenemos en el planeta es una gran diversidad que hay que respetar, conservar y fortalecer. La diversidad nunca ha sido un problema para la vida, pero sí para el poder, porque se le hace difícil su manejo, únicamente. Yo quiero partir de lo dichosos que somos los mayas en general, porque nuestros ancestros dejaron tanta sabiduría en este planeta que nos va a dar para mucho tiempo y muchas generaciones venideras. Y una de esas grandes sabidurías es precisamente lo que encierra el sagrado calendario maya. Todo crecimiento personal que yo tengo en mi propia vida es gracias al sagrado calendario. El calendario a mí me cambió mi vida en relación al mundo, me cambió mi vida como mujer, también como persona que creo y también que desconozco tanto y tengo que respetar lo que desconozco. No es posible para mí dar por hecho si no conozco. Entonces, esa profunda humildad que enseña también nuestro sagrado calendario es una garantía para la humanidad, porque yo diría que nuestra propuesta es para la humanidad, es para una educación para la vida, como muchas veces he dicho. Nosotros hacemos educación para la vida, no educación solamente para ser un buen empleado allá en la fábrica donde mi patrón me va a explotar y por eso soy un recurso, una herramienta de explotación o sobreexplotación, sino la educación para la vida. Es la humanización, y la humanización empieza desde la casa, en el camino, en el área de donde coexistimos y en toda la vida. Esas enseñanzas para la vida que nos indica el Sagrado Calendario es muy importante. Yo hoy me levanté y pensé que eran 4 energías de la Jauti-Hash. Es el día de trabajar también la salud espiritual, la salud mental, la salud física. Es el día de valorar tanto la medicina. También si hubiera tenido la oportunidad de ir a donde nace un río y allí hubiera inspirado tanto para mi vida, o sea, esa enseñanza que te da todos los días. Luego tenemos, por supuesto, ya dije, el calendario es matemática, es el conteo del día, pero también el calendario es filosófico. Si usted solo aprende a contarlo en número, no le va a cambiar mucho la vida. Pero si se compenetra en la parte filosófica,
le va a ver el mundo de una manera más integral. Y luego el calendario es espiritual, es que tú lo vas a hacer porque crees, porque lo debes hacer personalmente. Y eso lo pueden hacer ustedes todos, los chinos, los japoneses, los europeos, todos. Fíjense que ese calendario no es para un ser humano maya, porque el maya se dice que no es diferente que ninguna otra especie humana en todo el planeta. O sea, tiene una concepción integral. Eso es lo que podemos aportar. Y en la academia podemos cada vez más incrementar esta aportación, porque ya vemos muchos que ya pasamos también por la academia y que sabemos interpretar ese gran profundo sentir del calendario, ¿verdad? Entonces es una ciencia que podemos compartir. Aquí mismo podríamos hacer, ¿verdad? Un curso, un taller para los que vengan convencidos del que quieren saber quién soy, a dónde voy, más que decir qué va a ser el otro, ¿verdad? Bueno, la otra parte, creo yo, es las enseñanzas que nos ha dado los acontecimientos del continente, sobre todo los genocidios, los etnocidios, las torturas, las desapariciones forzadas, lo impactante de las guerras, los conflictos, los hemos palpado tan de cercana, que realmente nos hace profundos seres humanos. Yo creo que la lección más grande es que uno sabe que lo más grande que tiene el ser humano es su sentimiento. Si usted tiene sentimiento, seguramente tiene un sentir de las cosas, más que un interpretar de lo que ocurre. Entonces, pues eso nos ha dado mucha vida. En Guatemala, gracias a un expediente conocido como expediente Chamán, que es el primer juicio que yo metí en Guatemala, todavía en el contexto de la guerra, que es que logramos incorporar en el proceso penal 12 idiomas mayenses, a favor de las víctimas y de los victimarios. O sea, si los victimarios hablaban un idioma, merecen un juicio justo. Y a partir de eso, pues tuvo que correr el sistema para propiciar intérpretes. ¿Se imaginan ustedes? Tienen leyes que respetan derechos indígenas, pero a la hora de estar enfrentado en un tribunal, nadie le asista a un intérprete. Es lo más abusivo que se puede hacer a un ser humano, no importa dónde estemos y qué idioma hablemos. Entonces, Guatemala ha dado algunos pasos institucionales. Nuestro programa en la Universidad Nacional de San Carlos realmente es un modelo. Yo le dije hace como unos 8 años a usted, señor ministro, que nuestro modelo podía ser importante en los países en América Latina cuando nos requieran una forma de ir creando una participación, una licenciatura en educación en contextos multiculturales, porque pues es ciencia universal también. ¿Qué proponen los mayas para el mundo? En primer lugar, es tan maravilloso saber que nosotros creemos en nuestros ancestros. Creemos en nuestras abuelas y abuelos, y creemos en el abuelo árbol, creemos en el abuelo río, creemos en la abuela tierra, en la madre tierra, creemos en todo eso, porque en cualquier lado del planeta donde un maya llega, ¿qué es lo que hace? Se pone a ver dónde sale el sol y dice: gracias abuelo que estoy aquí, dame luz el día de hoy. Y se pone a ver la caída del sol: gracias abuela luna, porque me has creado en el vientre de mamá, y ahora que estoy aquí te agradezco esa claridad, esa parte rojiza de la caída del sol. Eso hay en China, en Japón, en Ginebra, en Suiza, donde quiera que vayan, y van a encontrar esas enseñanzas, y yo lo he practicado. Luego, pues, que nuestros hijos no les impidamos nada. Yo admiro a mi hijo, está en la Universidad Rafael Andívar,
católico en Guatemala. Él está llevando su gran proceso maya y me da mucho gusto, no lo obligué, simplemente porque él le nació el sentimiento y a ser mi hijo, le animo, pero nadie obliga a nadie porque nuestras energías piden auxilio en este tiempo. Entonces, el ser humano, la calidad humana, los humanos, número uno, los quichés lo sabemos, somos perfectamente vulnerables, los humanos. Nos enfermamos de odios, nos enfermamos de envidia, nos enfermamos de cualquier cosa, nos enfermamos. ¿Qué es lo que nos recicla la Madre Tierra? Bueno, yo pienso que hay una actitud, es una actitud. Yo cada día que escucho algo bueno, tomo una actitud al respecto. Yo digo, esto lo voy a ayudar yo, lo voy a impulsar, me emociona, me hace posible hacer un proyecto junto con los demás. Luego el destino de la humanidad ya es común. Eso dicen nuestros abuelos allá en Quiché. No se preocupen, los hermanos de Europa vendrán cuando sientan mucha miseria en su vida. Porque la pobreza espiritual no tiene que ver con la pobreza material. Tienes mucho dinero, pero igual te va a llevar la gran fregada cuando te entra la miseria material. ¿Verdad? El materialismo. Y de verdad muchas personas hoy buscan las enseñanzas ancestrales, así que nosotros los de la academia tenemos una oportunidad de innovar, digamos, de apoyar. Y para eso termino diciéndoles que el ser humano no tiene límite. El ser humano, según nuestros abuelos, es de tantas personalidades que puede modificar cuando quiera y solo su conciencia tiene límite. Su conciencia le llega hasta allí o no le llega hasta allí. Entonces, es muy práctico la vida cuando se trata de hacer una calidad de vida. ¿Para qué es esto? Para nuestra vida plena. El concepto de vida plena es muy hermoso, porque no es suficiente que vivas bien. En este momento yo vivo bien porque no tengo frío, tengo zapatos, me pongo los mejores huipiles, etc. Vivo bien, pero eso no es suficiente. Es mejor vivir plenamente y no solo vivir bien, ¿verdad? Entonces, si yo me levanto todos los días y digo, hoy ya vivo bien, pero tengo que buscar vivir plenamente, encuentro lo mejor del ser humano en ese día. Yo encuentro una niña en un aeropuerto, me da una sonrisa, me da un abrazo. ¡Ay, qué bendición!, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando una niña que me da un abrazo, sino nuestras energías hacen un compacto. Y eso es lo que yo digo, estamos aquí todos porque coincidimos, independientemente del idioma, independientemente del grado escolar que tengamos, independientemente de los tipos de problemas que están alrededor en nuestra sociedad, realmente estamos aquí porque coincidimos. Y esa coincidencia es en buena hora, porque muchas personas hoy no coinciden en este planeta. Aunque lo desean, no coinciden en un punto de partida. Felicidades para el aniversario, el bicentenario de Colombia. Creo que es importante celebrar, porque son muchos pueblos que han dado su sacrificio, su vida para la identidad de sus pueblos, soñar con mundos mejores. Y si algunos se equivocaron y que todavía tienen un chance de rectificar, hagámoslo. Porque también somos un ciclo de tiempo tan corto, hermanos. Yo cuando me vi en Ginebra con 23 años y ahora me veo con 60, digo, qué increíble, porque ya cumplí un par de tanaj, se diría en quiché, de años. Y esos tanaj son experiencias según la filosofía de nuestros ancestros. O sea, aquí
Nadie es dueño supremo del planeta. Solamente somos un transitorio en el planeta. ¿Y por qué somos tan arrogantes? ¿Por qué somos tan creídos? Creemos que lo mejor es lo que yo hago, no lo que hace el otro. Pues no, un poquito de humildad y vamos a tener caminos correctos. Gracias. Yo quiero agradecer al rector Hernán, Óscar Hernán. Gracias por la invitación. No lo voy a olvidar, ya lo apunté en una página de mi vida. Y gracias también por la Universidad Pedagógica y Tecnológica por darnos esta tribuna de recordar nuestra memoria y recordar que aún hay deudas que tenemos que saldar con la memoria histórica de nuestros pueblos. Y gracias a los organizadores, los patrocinadores, me dio gusto conocer al señor alcalde, me dio gusto también de tomar contacto con esta ciudad de Tunja, y yo agradezco mucho al señor ministro de Educación de Guatemala, don Óscar Hugo López, esta oportunidad, porque él tuvo mucho que ver también para que yo estuviera aquí. O sea, gracias a usted que por su medio hicimos todos los trámites para venir, y yo agradezco a todos. Y de veras a Temuco tengo un gran cariño a los hermanos de Mapuche, los quiero muchísimo, admiro su resistencia, admiro su lucha, admiro las condiciones tan precarias donde están luchando, pero decirles que aquí estamos junto con ellos, somos parte de su aliento y parte de sus ejemplos. Y todos los pueblos indígenas de Colombia, porque yo sé que aquí también se celebra la opresión, porque eso es lo más triste. Se va a celebrar la opresión, se va a celebrar la exclusión, se va a celebrar la lengua. Este es el Año Internacional de la Lengua según Naciones Unidas, y vamos a celebrar los 65 idiomas que tiene el pueblo colombiano. Hay 65 idiomas que aquí viven, y estoy segura que van a vivir con todas sus enseñanzas en el futuro. Pues celebramos todo eso, porque somos diversos, y la diversidad es siempre y será el futuro de nuestra humanidad. Muchas gracias. Quiero decir también que todos los años deben ser los años de las lenguas indígenas, no solamente uno, aunque se quiere relevar porque todos los demás años son los años de la lengua hegemónica. Quiero también, yo no puedo dejar de recordar a la inmenso número de líderes, lideresas, maestros y ancianas indígenas que han sido asesinados y asesinadas en América Latina. En Toribio mataron a uno ayer, a un médico en su propia tierra. Generalmente, digamos, son reducidos después los lenguajes a otras que son producto de delincuencia, pero hay demasiada coincidencia en que se está tratando de eliminar a eso. Pero como se ha dicho, podrán cortar las flores, pero nunca detendrán la primavera. Nosotros tenemos que escuchar a nuestros pueblos originarios. Se habla del calentamiento global, se reúnen expertos de no sé dónde y hablan de todo esto que tiene que ver con el problema del mundo, pero los que realmente saben de la tierra, del agua, del fuego, del aire, son nuestros pueblos originarios. Y ahí está la salvación, creo yo, de nuestro planeta. Pero hay que escuchar a los pueblos originarios, de verdad, escucharlos. Por eso tenemos 2 orejas y una boca. Doctor
Oscar Hugo su frase final. El sistema educativo de cada uno de nuestros países es clave para lograr esa participación, ese mundo distinto. Todos los educadores, desde nuestra casa hasta los sistemas formales, los niveles de preprimaria, primaria, secundaria, universidad, tenemos el papel histórico que jugar en función de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Y como uno de nuestros libros sagrados dice, que todo se levante, que nadie se quede atrás. El Popol. Muchas gracias. Finalmente, respecto a este panel de educación rural e indígena, podemos concluir dos elementos fundamentales de lo que se ha planteado. Lo primero es que no se ha dado la independencia para los pueblos indígenas. Y mientras, por el otro lado, los mapuches perdieron la independencia. Entonces, estamos unificados en todo el continente latinoamericano para realizar esta independencia de los pueblos originarios. La segunda gran conclusión que veo es un llamado desde la Madre Tierra que clama porque sus pueblos originarios sean respetados, que sean valorados en sus saberes ancestrales, como lo planteaba la doctora Rigoberta Menchú, desde su cosmovisión. Pero fundamental, lo fundamental que se está planteando aquí en el campo de la educación es que tenemos que tener una educación humana, una educación que nos lleve a la vida plena, o lo que nos lo planteaba la doctora Rigoberta, o lo que nos plantea el doctor Oscar Hugo con su reforma curricular que está planteando en Guatemala, de recuperar e incluir la cosmovisión de los pueblos indígenas. Yo creo que cada uno de ustedes saca las conclusiones, posiciones, algunas diferentes, pero todas, reitero, defensa unificada de los saberes ancestrales y defensa de las lenguas originarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la